Hola, ¿qué tal? Saludo cordialmente a todas las personas que están sintonizando el presente material. Mi nombre es Daniel Alejandro Torres Rivera. Soy estudiante de la maestría en educación con acentuación en tecnología educativa de la Universidad CNCI. El propósito del presente video es analizar los elementos pedagógicos en la educación virtual con el propósito de identificar su importancia en el proyecto de innovación educativa implementado en la plataforma eLearning. Y de esta manera comenzamos. El primer concepto que hay que rescatar para contextualizar un poco acerca del tema que vamos a tratar es precisamente el e-learning. Barbera lo define como el proceso de aprendizaje a distancia que se facilita mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Asimismo, diversos autores utilizan este término de e-learning para referirse también a la educación virtual o también a toda aquella educación que se encuentre mediada por las nuevas tecnologías. Uno de los aspectos primordiales que tenemos que tomar en cuenta al momento de hablar de e-learning o aprendizaje virtual es precisamente sus principales características. ARIA, por su parte, señala que uno de los elementos que hacen característicos al e-learning es que existe una separación física entre el estudiante y el profesor. También existe la presencia de un software o plataforma específicamente creada para la enseñanza en línea. De igual forma, se presenta un diseño curricular del curso acorde a la metodología y a las herramientas disponibles en el entorno virtual. De igual manera, se cuenta con un profesor o equipo de tutores que desempeñan estas funciones de mediadores en el aprendizaje. Por su parte, Quijada señala que el e-learning se caracteriza por tener cuatro elementos principales, esto es, que es flexible, es decir, el estudiante puede aprender de acuerdo a su ritmo, estilo de aprendizaje, de acuerdo a sus posibilidades, en la medida de que tenga ese tiempo disponible con sus ocupaciones del día a día. También el e-learning es práctico, puesto que facilita la adquisición de aprendizajes a través de recursos de la red, con lo cual le da esa facilidad de tener todo al alcance de un clic. Es diverso porque este aprendizaje combina diferentes lenguajes, como lo es el lenguaje multimedia, y es colaborativo porque debido a las nuevas herramientas que se han desarrollado, es posible crear esta interacción entre estudiantes y entre profesores. Ahora bien, una de las estrategias que comúnmente se utiliza en el aprendizaje virtual o en la enseñanza virtual es el aprendizaje basado en casos, o bien muchos autores lo denominan simplemente como método de casos. ¿Qué es un método de caso? El método de caso es aquella estrategia de aprendizaje que consiste en plantear una situación real o hipotética a un grupo de estudiantes con el fin de que puedan analizarla y darle solución a esa situación problemática. Este método representa una buena oportunidad para que los alumnos pongan en práctica habilidades analíticas, toma de decisiones, observación, escucha, diagnóstico y participen en procesos grupales orientados a la colaboración. Concretamente, el método de casos es una herramienta muy participativa, puesto que de alguna manera incluye o hace forzosa esta interacción entre los alumnos y hace posible que se cree un nuevo aprendizaje, de manera que este método de casos va en concordancia con el constructivismo y con la teoría del aprendizaje social. Un ejemplo de aprendizaje basado en casos es el siguiente. Imaginemos que un profesor propone a sus estudiantes del nivel de maestría, de la maestría en educación, el siguiente caso. Un profesor de educación primaria detecta
que en la hora del descanso ha habido ciertos problemas entre los estudiantes, debido a que varios grupos quieren usar la cancha de básquetbol para recreación. Esta es la situación problemática que el profesor plantea a sus estudiantes de posgrado. Posteriormente, lanza una serie de preguntas que los estudiantes tendrán que responder. Para dar respuesta a esta serie de preguntas, es necesario, primero, que los estudiantes analicen detalladamente la descripción del caso. Posteriormente, será necesario que busquen información, quizás tendrán que consultar la Ley General de Educación, quizás tendrán que consultar qué dicen los temas legales acerca de la inclusión, qué dice el reglamento escolar, qué dicen los derechos de los niños. Todo esto es parte del método de casos e implica una investigación. Posteriormente, los estudiantes tendrán que mostrar, tendrán que comunicar los resultados de esa investigación que hicieron para que a partir de estos resultados puedan discutir esas ideas. Posteriormente tendrán que llegar a un acuerdo para dar respuestas a cada una de estas preguntas que aparecen aquí en el caso que estoy citando. Y de manera puntual y como última parte, pues se llega a un acuerdo y a la construcción de nuevos conocimientos. Y es de esta manera como se trabaja el método de casos. Actualmente con las nuevas tecnologías, pues es posible utilizar los diferentes canales de comunicación con las que cuentan las plataformas educativas, lo que facilita aún más trabajar con el método de casos. Otro de las estrategias de enseñanza y recursos de aprendizaje que podemos aplicar en el aprendizaje en línea son los organizadores gráficos. De acuerdo con Díaz Barriga, un organizador gráfico es una representación visual que comunica una estructura lógica de un contenido. Los organizadores gráficos pueden utilizarse en cualquier momento del proceso de enseñanza, pero son recomendables que se hagan uso de este al finalizar una lección, una unidad didáctica o algún curso, puesto que recordemos que el propósito principal de un organizador gráfico es resumir y estructurar la información. Lo anterior exige una labor de análisis, una labor de selección de información y una labor de jerarquización de ideas. Cuando se utiliza un texto y se desea obtener la información más relevante, los organizadores gráficos tienen esta facilidad de sintetizar la información más relevante y de alguna manera tienen también ese fácil manejo, lo que lo convierte en una herramienta excelente para que el estudiante demuestre lo que aprendió en un curso, para que el estudiante sepa discernir entre la información relevante y la información secundaria y, ¿por qué no? También es un instrumento que ayuda en las guías de autoestudio. Como siguiente herramienta tenemos el foro de discusión. Es una herramienta muy elemental que de alguna manera también favorece la colaboración entre los estudiantes. Gutiérrez define el foro de discusión como un recurso de aprendizaje implementado por la mayoría de las plataformas educativas, cuyo principal objetivo es que los alumnos socialicen los aprendizajes adquiridos a través de la interacción con el resto de sus participantes, incluyendo también inclusive al tutor. En un foro de discusión, pues el tutor es la persona encargada de abrir la pauta, de seleccionar el tema para que los estudiantes, a partir de esa pauta que ha abierto el tutor, puedan ir dejando sus comentarios respecto al tema que se está tratando. Importante aclarar que en un foro de discusión el estudiante requiere realizar una labor de investigación para posteriormente responder los cuestionamientos que el profesor le, le proponga. Después, el estudiante tendrá que analizar las respuestas de sus compañeros y a partir de esa
emitir un juicio crítico que le permita ampliar ese panorama de lo que él ha investigado. Tenemos que reconocer que los foros de discusión tienen diferentes ventajas. Una de ellas es que refuerza el aprendizaje y mejora su significatividad. Permite conocer las actitudes de los alumnos frente a diferentes temas. Favorece también el desarrollo de habilidades sociales mediante la interacción y ayuda a mejorar las habilidades de comunicación escrita. Hay algunos profesores que prefieren hacer este foro de discusión, por ejemplo, por videollamada, que también es una excelente herramienta. Sin embargo, la herramienta más utilizada o la modalidad, pues es a través precisamente de esta modalidad escrita, en donde muchas plataformas educativas ya cuentan con esta herramienta. A grandes rasgos, estas son las ventajas de los foros de discusión. Sin embargo, tenemos que reconocer que también poseen sus desventajas. Una de ellas es que al ser un foro escrito, por ejemplo, pues muchos alumnos tienden a redactar su respuesta de manera semiformal. Otra desventaja podría ser la poca participación de los estudiantes, por lo que el tutor debe ser muy hábil y estar atento para incentivar esta participación. Otra desventaja que podemos encontrar es el tiempo de respuesta debido a la temporalidad del foro. Es decir, habrá estudiantes que se esperarán hasta el último momento para contestar dar su aportación al foro y habrá quienes inmediatamente se apertura y haga su aportación. Esto pudiera ocasionar cierto desánimo entre los que lo contestan rápido y los que se tardan un poquito más. Otra desventaja es que pudiese ser difícil de evaluar si no se cuentan con los criterios suficientes. También las respuestas que brindan los estudiantes pudieran ser carentes de fundamentos si no se comunican previamente los criterios de evaluación. Por eso es bien importante que como tutores expliquemos a los estudiantes cuáles son los criterios de evaluación para que en base a esto el estudiante pueda preparar y estructurar su respuesta y que nuestro foro de discusión tenga éxito. Y bien, pasemos a la siguiente herramienta que podemos aplicar también en la educación virtual y es precisamente los exámenes o los test virtuales. ¿Qué son estos? Son instrumentos de evaluación que permiten valorar el avance de un estudiante a través de una serie de reactivos que pueden ser de diversos tipos, con el propósito de conocer el grado de aprendizaje de los estudiantes. Actualmente, con el desarrollo de las nuevas tecnologías y aún más con la presencia de la pandemia que estamos siendo testigos, pues muchos sistemas educativos se vieron en la necesidad de mudarse a sistemas virtuales y hacen uso exactamente de estos exámenes virtuales. Ejemplo de esto está Google Forms, está Quizlet, inclusive también las plataformas educativas poseen sus propios mecanismos para elaborar exámenes virtuales. Y como en todas las herramientas, pues también tienen sus ventajas y desventajas. Una de las ventajas que podemos encontrar de los exámenes virtuales es que existe una revisión inmediata. Tan pronto el estudiante contesta, obtiene su calificación. La siguiente ventaja es que ofrece una retroalimentación instantánea. Nosotros como profesores, al programar el examen, podemos añadir ciertos apuntes que le dan retroalimentación al estudiante cuando se sacó mal una respuesta o cuando se sacó bien una respuesta. También es fácil acceso y aplicación. Existen ahora muchos software que prácticamente con cualquier dispositivo smartphone es posible utilizarlos y aplicarlos. Y también otra ventaja que podemos señalar es que recaba los elementos más importantes de un tema. Ahora vamos con las desventajas. Una de ellas es que requiere tiempo de elaboración por parte del profesor. También, dependiendo del software que se use, pudiera o no haber retroalimentación. Y existe un alto índice de deshonestidad académica. Todo esto depende también del software que se utilice. Generalmente,
Los software más completos pues requieren el pago de una suscripción, mientras que son los que son de versión gratuita pues poseen menos características y menos seguridad en cuanto a la parte de confiabilidad en el instrumento. La siguiente elemento que de alguna manera representa una característica de la educación virtual tiene que ver con la honestidad académica. Un estudiante tiene honestidad académica cuando actúa con integridad, veracidad y honradez en cada una de las actividades encomendadas por la institución, mostrándose siempre respetuoso de la normativa del plantel. En la educación en línea, la honestidad académica se aplica cuando el alumno conoce, acepta y pone en práctica el reglamento de la universidad y actúa con responsabilidad, rectitud, honestidad y veracidad en cada una de las actividades y procesos vinculados a la institución. Muchas escuelas proponen la firma del código de honor o código de honestidad, donde el estudiante se compromete precisamente a respetar y aceptar el reglamento escolar. Ello implica, por ejemplo, el seguimiento de un formato APA al elaborar actividades. Ello implica la aceptación de quizás no hacer trampa en alguna actividad o en algún examen. Eso es la honestidad académica. Y yo creo que es algo que debemos de impulsar tanto en modalidades virtuales como presenciales. A manera de conclusión, tenemos que el e-learning ha maximizado las oportunidades de aprendizaje para todos y todas y ha creado nuevas formas de enseñanza y aprendizaje. El uso de las plataformas educativas pues ha hecho posible cada día la posibilidad de incluir nuevas herramientas que facilitan el trabajo a distancia. Por otro lado, el conocer las ventajas y desventajas de cada una de las herramientas que se utilizan en el aprendizaje virtual permitirá al tutor definir en qué momento es viable utilizar determinadas herramientas de acuerdo a las necesidades del contexto. Recordemos que no existe un supermedio, sino que cada medio y cada estrategia va a depender de las demandas de nuestro contexto. Finalmente, uno de los elementos que debemos resaltar es la honestidad académica, definida como una actitud de vida que se fundamenta en los valores y que permitirá al estudiante actuar con rectitud a lo largo de su vida. Hemos llegado a la parte final de este video, esperando que el presente material haya sido de su ayuda y haya complementado sus conocimientos. Muchísimas gracias.